marzo quedaron lejos las vacaciones, algunos no nos alcanzamos ni a acordar de ellas. Y los niños entraron al colegio, están cumpliendo jornadas largas, traen tareas a la casa y muchas veces además asisten a talleres extra programáticos. ¿Cómo equilibrar estas ocupaciones con los tiempos de descanso? ¿Cómo hacer que las rutinas escolares de nuestros hijos no sean estresantes ya tan pronto si tienen todo el año y necesariamente se van a estresar en algún momento? Bueno, tema del que vamos a conversar con la neuropsiquiatra infanto-juvenil, la doctora Amanda Céspedes. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos. Buen día. Encantada, pues aquí le hicimos un espacio a la radio que me encanta venir y sobre todo si es en marzo, que me parece que es un muy buen momento para conversar. Me estaba contando, porque además en marzo está llena con los magíster de profesores que están preocupados precisamente de este tema también, Así Amanda, es, ¿no? es una experiencia muy linda, hacemos con una colega un magíster en Santiago y Concepción. La experiencia ha sido maravillosa. Las alumnas de Concepción nos tienen cautivadas, son increíbles, sacrificadas, entusiastas, curiosas, deseosas de aprender y hacen un sacrificio enorme. Yo creo que eso el país no lo sabe. El profesor es un héroe anónimo y a veces es tan vilipendiado, ¿no? Un saludo en general para los profesores y en particular para sus alumnos, alumnas allá en el Biobío entonces, doctora. Muchas gracias. Bueno, de pasar de las vacaciones al colegio ya se hace difícil. Lo sabemos los padres que tuvimos que hace un par de semanas empezar a ordenar niños para que se acuesten más temprano, para que se levanten más temprano. Por Dios que es difícil. Pero ¿cómo evitar, doctora, que esa dificultad, olvidarse de las vacaciones, empezar el año escolar, se convierta en un estrés desde ya para los niños? Mira, no es fácil. Requiere aunar voluntades, requiere tener fundamentos, convicciones y requiere un trabajo mancomunado. Esto no es solución de la mamá, no es solución de la familia. Acá se requieren muchas voluntades. En primer lugar, yo diría, todos tenemos que tener presente que la jornada escolar completa es un agobio para el niño. Eso es fundamental. Segundo, es diferente con qué niño estamos trabajando. Si es un niño de primero a cuarto básico, si es un niño de quinto a octavo o es un alumno de enseñanza media. ¿Por qué es tan distinto entre los tres grupos? Yo diría que en los niños de primero a cuarto básico no debieran llevar un exceso de trabajo a la casa. El trabajo se debe hacer en el colegio, en la escuela, y la tarea que llevan para la casa debe ser una tarea breve que refuerce lo aprendido en la escuela, pero básicamente estos niños asisten a la escuela para aprender allí. Me parece que muchas veces el exceso de actividad escolar que llevan a casa tiene que ver con que el currículo escolar es muy recargado, el profesor no logró pasar, como se diría entre comillas, la materia, y por lo tanto les entrega actividades a completar en la casa lo que se debería haber hecho en el colegio. El alumno de quinto a sexto, a octavo, ya es más autogestionado, ya es más rápido en trabajar, ya sabe seleccionar la información, o por lo menos debería saber, y por lo tanto puede llevar un poco más de trabajo, siempre que sea bien calibrado por los distintos profesores de asignatura. Y ya en media, la verdad es que creo que ahí debieran ser capaces de trabajar preparándose para el gran trabajo que van a tener después en la educación superior. Pero yo cuidaría sobre todo a los de primero a cuarto. ¿Y cómo se los cuida ya? Porque uno puede decir, ¿sabe qué? Lo ideal sería que no les mandaran trabajos para la casa, tareas. Pero si el colegio las manda igual, ¿qué hago? Exacto. Yo creo que ahí debe haber un diálogo fructífero y respetuoso y constructivo entre la comunidad de padres apoderados y la dirección del colegio. Por ejemplo, el colegio o la escuela debiera hacer un estudio de cuáles son los sectores donde viven los niños. Porque supongamos que hay un 60% de niños que deben atravesar 2, 3 comunas de Santiago o de Concepción o de Arica o de Antofagasta para llegar a su colegio, su escuela, y que por lo tanto, si nosotros calculamos a qué horas salen de clases, van a llegar probablemente una hora y media después a la casa.
Eso debe ser conocido por el colegio, por la escuela, y debe, por lo tanto, hacerse una decisión compartida, respetuosa, entre escuela y apoderados. Y eso no se hace. Cada profesor debe conocer esta realidad, debe conocer estas estadísticas, de manera que el profesor pueda calibrar la carga académica que va a mandar para la casa. Muchas veces, y esto uno lo ve de quinto a octavo, el profesor de asignatura ignora completamente el trabajo que mandó el otro profesor y a veces los recargan enormemente de actividades, de tareas para la casa sin saber qué hizo el otro profesor. Tareas que incluso pueden ser redundantes cuando se trata de niños muy chicos, ¿no? Así es. Y muchas veces es completar lo que no se hizo. Por ejemplo, yo soy enemiga de esto de leer en el texto tanto de la página 20 a la 51, porque lo más probable es que eso tendría que haberse visto en clases. Y se confía excesivamente en que el alumno pequeño va a poder gestionar bien esta lectura. Y esto hace que haya en casa una legión, en las casas una legión de profesoras especialistas en nivelación y reforzamiento que no han sido preparadas para ello, las mamás. Y las mamás tienen muchas otras cosas que hacer, de manera que, y no saben hacerlo tampoco. Y muchas veces en las casas terminan haciendo ellas las tareas, o bien con la política del coscacho, que no es el ideal. De manera que, partiendo por lo primero, que es el factor jornada escolar completa, carga académica representada por las tareas y los trabajos en casa, yo diría que eso es lo fundamental. Debe haber diálogo, colegio, escuela, a eso propendemos, eso se llama educación inclusiva. Uno puede entender eso, pero también la práctica, y lo que usted misma reconoce, es que no se da así, que hay muchos niños chiquititos que llegan con tareas para la casa ya en el mes de marzo. Si mi hijo llega con tarea y llega con tarea no un día y 2 días en la semana, sino todos los días, ¿qué hago? Además de llamar al colegio y decir, ¿sabe qué? Hay algo que parece que no está funcionando, ¿no? ¿Ah? Pero ¿qué más hago? ¿Qué hago cuando él llega? Le digo, ok, descansa un ratito, lo vamos a hacer después. ¿Qué hago? Claro. Bueno, aquí tenemos que pensar en el cerebro, ¿ya? Si el niño llega y llega agobiado porque ha estado 8 horas en la escuela, trabajando, sentado, escribiendo, es una crueldad que llegue y colocarlo de inmediato. Hay que darle un periodo de descanso, pero ese periodo de descanso hay que tener cuidado que no sea conectado a una pantalla, por 2 razones. Primero, la pantalla los cansa más, y en segundo lugar, la pantalla, el programa, nunca dura 10 minutos. Por lo tanto, el niño va a querer ver su programa completo, que puede durar una hora, media hora. De manera que uno le dice, mira, el ideal es que te muevas, anda al patio, si es que hay patio, y juega un poquito a la pelota, salta a la cuerda, distráete, saca tus legos, en fin. Y unos 40 minutos, 45 minutos en los cuales además se toma su leche, se distiende un poco y luego a la tarea. Los niños dicen, no, yo quiero jugar videojuegos, yo quiero ver mi programa favorito, yo quiero jugar con la tablet, préstame tu iPhone, y luego hago la tarea. Pero eso puede tomar 2 horas. Y cuando ya es la hora de hacer tarea, el cerebro está cansado por todo lo que hizo de lo que llamamos una diversión tecnológica conectada. Entonces yo diría el descanso debe ser breve y ojalá no conectado, de manera que el niño esté con su cerebro todavía en modo tareas y no en modo tecnología. Eso es algo que podemos hacer cuando los niños son más chiquititos, cuando todavía los estamos nosotros enrielando. Pero ¿qué pasa cuando son ya preadolescentes y en realidad convencerlos de que suelten su propio teléfono? Hay muchos niños a estas alturas que a los 13, 14, 15 años manejan teléfonos inteligentes, a veces más que los de los papás. Así es. Porque son más capaces de usarlos, además, que los papás. Claro. ¿Qué se hace con ellos para evitar que se metan en el computador, en la tablet, en el teléfono en cuanto llegan al colegio? Tienes toda la razón. Cuando son pequeños se crea un hábito y ese hábito es muy sólido y muy bueno cuando se les acostumbra desde pequeños a la tarea temprano, digamos hoy día 6 de la tarde, y no a las 9 de la noche. Pero cuando ya son preadolescentes o adolescentes, lo que hay que hacer con ellos es negociar. Se negocia. El dilema es que esa negociación se cumpla por ambas partes, porque muchos padres trabajan y por lo tanto no pueden supervisar que este acuerdo que se tomó se vaya a cumplir. Pero hay que intentarlo. Ahora, yo diría que muchas veces los padres con los
adolescentes y los preadolescentes sobre todo actúan como si fueran chicos sin capacidad de decisión propia. Les imponen las cosas y los llaman por teléfono 10 veces y los controlan. Yo siento que en ellos hay que confiar. Cuando uno hace una negociación, tiene que confiar en ellos y saber que van a ser capaces de hacerlo. Y premiarlos un poco también cuando lo hagan. Al principio, obviamente no los voy a premiar todo el año, pero cuando empiezan a establecer una rutina saludable, primero el deber y luego el placer, uno los premia. Y, no sé, puede ser una salida a comer una pizza el fin de semana o algo pequeño, tangible, que les haga sentir que de verdad se lo merecían. Con los adolescentes, ¿revisó tareas cuando llegó del trabajo? No, la tarea no debe ser revisada con el adolescente. Yo eso insisto mucho. A partir de quinto, sexto, el niño bien preparado en la educación inicial, vale decir de primero a cuarto, es un niño que ya debe ser capaz de autogestionar su trabajo. No se debe estar encima del niño revisando. Ahora, si no hizo las tareas y se fue a clases sin tareas, bueno, es responsabilidad de él y de su profesor abordar la situación y ver qué se hizo, ¿no? Ahí el profesor también tiene una gran responsabilidad. Yo diría, con los preadolescentes funciona muy bien la ley, dos leyes, la ley de la buena fe, creerle al alumno cuando cuenta la razón por la que no hizo la tarea o no llegó al trabajo, y el principio de la segunda oportunidad. Si es martes y no me trajiste el trabajo, tienes hasta el jueves. Te creo la razón que me das, que fuiste al doctor, que en fin, que hubo algún problema en casa, pero te doy hasta el jueves y el jueves me tienes que cumplir. Y ahí yo le anuncio claramente que ese jueves, si no me cumple, va a tener una mala calificación. Tendemos los adultos a olvidar que los chicos son maravillosamente inteligentes y dialogantes. El dilema es que no sabemos dialogar con ellos. Dialogamos desde la reprimenda, dialogamos con ellos desde la imposición, desde el control. Hay un spot publicitario que yo lo siento tan evidente, que representa lo que es la familia chilena. La niña que va a hablar con la mamá, ya es una preadolescente, de tener 12 años, y la mamá le dice, mira, te voy a decir lo que dicen ustedes, no te compro. La encuentro tan insolente esa mamá. En vez de escucharla, dice, no te compro. Eso no te escucho. No te escucho, claro. no te creo, no confío en ti. Creo que eso lo hemos perdido y eso es muy malo a la hora de esperar que los chicos respondan a obligaciones que tenemos que reconocer. Son muy ingratas, porque el mundo hoy día para ellos ha transformado la escuela en una ingrata obligación, lamentablemente. Para ellos, ¿qué es grato? El mundo tecnológico. Estar en el grupo de WhatsApp, ver lo que vieron en clases, verlo en el computador, en internet, y no tener que abrir un libro y leer. A lo mejor, y eso es algo también que tiene que ver con una discusión bastante más amplia, pero la forma de enseñar en las escuelas se ha quedado atrás respecto de la forma de aprender que ahora tienen los niños y los adolescentes. Hoy día requerimos con urgencia suma modificar las metodologías. El profesor no puede quedarse en el pasado. Uno puede quedarse en el pasado en cualquier situación de la vida cotidiana, menos en la educación, porque estamos preparando a los chicos para el 2040, el 2030, el 2050. Es decir, los estamos preparando para un futuro que nosotros desconocemos, pero que nosotros tenemos la oportunidad de abrir esas mentes para eso que van a hacer que nosotros desconocemos. Y eso no se está haciendo. Hay un error que yo quisiera aprovechar de recalcar, que es un error generalizado en la educación, que es creer que la mente del niño es un depósito que hay que llenar. Es un depósito que hay que llenar con contenidos. Entonces muchos profesores siguen pasando materia, ¿no? Y cuando no alcanzan a pasar la materia, le mandan la materia a la casa para que otros se las introduzca en la cabecita como si fuera un cajero automático. Eso yo creo que es un error que hay que modificar. Gracias a Dios, con mis colegas que hacemos clases en posgrado, nos hemos dado cuenta que hay muchísimos profesores, hay una legión de profesores que esto lo está cambiando. Pero hay otros que son resistentes al cambio y siguen haciendo su aburrida clase frontal, copiando en el pizarrón, exigiendo que los niños escriban, transcriban del pizarrón, que eso ya funcionó muy bien hasta 1960. Pero en 1960 ahora llevamos medio siglo que ya no funciona. Amanda Céspedes, ¿hasta qué edad puedo tenerle apoyo a los niños en la casa para que hagan tareas y estudien?
Mamá que trabaja, Sin duda alguna, llega claro. a las 8 de la noche a la casa, Claro. Que tiene apoyo en la casa, pero que además necesita que los niños hagan sus tareas y se asegura contratando a alguien. Mira, la verdad teórica, y la teoría es fábula y es utopía, la verdad teórica dice que solamente en aquellos niños que presentan trastornos de aprendizaje. Ahí debe haber un trabajo psicopedagógico y un trabajo de nivelación y de reforzamiento. El resto no. Pero hoy día estamos asistiendo a una realidad completamente diferente. Hoy día estamos viendo que hay entre un 30 y un 40% de familias, sobre todo que tienen recursos, que le contratan profesor para que vaya a ayudarles con las tareas. Eso es una voz de alarma. Eso debería inquietarnos. Porque eso Y debería inquietar a los colegios. a los colegios, sin duda alguna, porque eso está reflejando que hay una carga cognitiva excesiva para esa mente y por lo tanto la está agobiando, y toda mente agobiada es una mente que quiere alejarse del estímulo de agobio, ¿no? Es decir, pierden la motivación. No debiera haber, ahora, otra cosa es que la mamá oriente al niño en lo que va a hacer, le dé algunas ideas generales. Muchas veces los niños dicen, no entiendo, ¿qué tengo que hacer? Entonces la mamá me dice, a ver, veamos qué tienes que hacer. Mira, esto es lo que tienes que hacer y qué te parece si me das algunas ideas. Y yo te digo qué idea me parece más adecuada. Eso es una orientación, es una guía, es lo que nosotros llamamos en educación una mediación. Pero el niño trabaja solo, ¿eh? Lamentablemente el sistema escolar no está contribuyendo a esto. Y no está contribuyendo tampoco a tener niños poco estresados por todo lo que usted nos ha dicho. Están estresados los chicos y están estresados los profesores y las mamás también. Harto las mamás también. Mucho. Doctora Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil, le agradecemos mucho que haya venido a Una Nueva Mañana en Cooperativa a conversar sobre este tema tan interesante. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, buen día.